Últimamente estaba pensando en las sorpresas que me he llevado al conocer a personas o visitar lugares o disfrutar de espectáculos que he visto en redes sociales o en televisión, en fin, en cualquier otro formato que no sea podcast y que precisamente estas sorpresas no han sido para bien en la mayoría de los casos, sino casi siempre al contrario. Me han, digamos, defraudado o desilusionado en muchas ocasiones. Sin embargo, esto con los podcasts y sus creadores no me pasa. O no me pasa en la gran mayoría de las veces. Pero bueno, dejadme que os hable de la veracidad del formato podcast. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Llega el último capítulo de la semana al otro lado del micrófono, mi metapodcast diario donde os hablo del podcasting que me rodea, con noticias, eventos, herramientas y experiencias personales, todo lo relacionado, como decía, con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín, grabando desde EOB Productora y hoy os invito a descubrir el capítulo de opinión que traigo para cerrar esta semana. Cuando vemos la televisión, un programa de televisión, y aquí no hablo de ficción, no hablo de series o películas de ficción, sino algo más realista, ¿no? Algo más mundano, pero que no sea ficción, se nos olvida que todo está preparado. No solamente hablo de la iluminación, el maquillaje, no, hablo de los sonidos, el guión, que hay una escaleta detrás. Ya digo que no hablo de una serie de ficción o película de ficción, no. Informativos, debates, cualquier tipo de programa. Me vale casi cualquiera, ¿no? Quitando los documentales, que también muchos de ellos están preparados, pero bueno. En las pocas ocasiones que he visitado algún plató de televisión o algún estudio de televisión y he visto las bambalinas de estos programas, digamos que se me ha roto un poco la magia y no vuelvo a verlos de la misma manera. Y cuando veo en mi casa el mismo sitio que he podido visitar en persona, pues eso, le veo los hilos, ¿no? A todos esos programas, incluso a las personas que participan en ellos, no sé, si es que ya no hablo de eso de que la tele engorda, no, es que al final lo que vemos en televisión no es que sea mentira, pero está todo tan preparado que no es el mundo real. Y qué decir de la publicidad, bueno, la publicidad ya es un engaño en su máxima expresión, ¿no? Pero bueno, no he venido aquí a hablar de publicidad. También me ha pasado últimamente que cuando he ido a visitar algún espectáculo de algún artista, de algún cómico, de algún actor, bueno, en fin, un espectáculo en persona, no me ha resultado muy natural o para nada natural. No sé si es porque cuando normalmente vemos a estos artistas, cómicos, actores, bueno, en fin, lo vemos todo sobreeditado en cualquiera de los formatos, ¿no? En televisión, pues nos ponen muchos aplausos o nos ponen muchas risas o muchos cortes, ¿no? En los vídeos de YouTube, por ejemplo, hay muchísimo corte y parece que los youtubers no respiran, ¿no? O directamente que seleccionan muy bien el trocito que te enseñan, como los cortecitos de redes sociales de algunos espectáculos que te enseñan, claro, el mejor momento o los mejores momentos y dices, ¡ay, este cómico es buenísimo! Porque el humorista este me hace reír cada vez que le veo en TikTok o en Instagram. Yo no veo TikTok, pero en Instagram o en Facebook o en Twitter, en cualquier sitio, ves un vídeo de un minutito, ¡ay, este cómico! Cada vez que le veo, ¡ay, me parto de verdad! Es graciosísimo o graciosísima. Pero luego vas a ver el show completo y, claro, te deja con un sabor de boca muy insulso, ¿no? Porque, como decía, en la tele hay muchos aplausos, muchas risas, ¿no? Hay digamos, espacios muy bien pensados para que la carcajada la disfrutes, la integres y poco a poco te vayas metiendo en situación. Y esto en persona no es del todo así. Con los vídeos de YouTube, hace poco, no sé en qué podcast lo escuchaba, que hace años, cuando los youtubers hacían monólogos o espectáculos en teatros, claro, normalmente el público que va a este tipo de eventos es público más joven que yo, chavales de 15, 20 años, y se pensaban que los youtubers que hacían estos monólogos iban a hablar igual que en sus vídeos de YouTube.
Y no, claro, en los vídeos de YouTube tienen muchísimo corte, hablan muchísimo más rápido. Ahora ya parece que lo han entendido un poco más por los directos que hacen en Twitch, por ejemplo, donde sí que se ve un lenguaje mucho más natural. Pero si vemos estos vídeos de YouTube que están muy, pero que muy editados, los youtubers hablan rapidísimo y van todo el rato, hay muchísimo corte, ¿no? Para que no decaiga nunca la atención. Y cuando los veían en los monólogos o en los espectáculos que veían, claro, parecían, con todos los respetos, pues que tenían algún tipo de tarita, porque claro, no hablaban al mismo ritmo, hablaban a un ritmo muchísimo más lento y parecía que ese personaje que se habían creado era otra persona muy distinta a la que estaban viendo el público en persona, porque claro, en la vida real, pues la gente no habla así, la gente respira, la gente piensa, la gente traga, la gente tose, no sé, no está todo pensado como en los canales de YouTube. Y con los cómicos de redes sociales me ha pasado en 2 o 3 ocasiones ya, que cuando voy a ver sus espectáculos me gustan, me encantan estos cómicos o monologuistas o actores en redes sociales, porque claro, me dan dosis muy concentradas de 1 minuto de sketch o cosas muy preparadas en 1 minuto, pero cuando el espectáculo dura 1 hora, 1 hora y media, llega un momento que ya no me hace tanta gracia, porque claro, tienen que rellenar mucho tiempo y no es el formato habitual. Al final me han dado algo que no tiene nada que ver con lo que vemos cuando eso se traspasa a la realidad. Claro, ya no hay esos cortes, ya no hay esa edición, no hay esos efectos de sonido, no hay esos emojis, no hay esos pantallazos, ¿no? Es un formato muy alejado, el real, que el digital, ¿no? Y bueno, aquí por no hablar, y esto sí que lo quería colar aquí, los publireportajes que aparecen muchas veces en los restaurantes o sitios de comida en las redes sociales, que es que yo aquí creo que no me he encontrado con ninguno de los de la vida real que merezca la pena realmente. A los que me han engañado, por así decirlo, a través de redes sociales, porque aparece el típico influencer gastronómico, por llamarlo entre muchas comillas, que al final no deja de ser gente casi normal, pero que se dedican a ello, que están todo el rato, el mejor no sé qué que he probado en mi vida, tienes que venir aquí porque y te empiezan a enfocar la carta de platos, llena una mesa con todo tipo de platos y muchos platos, y empiezan a acercar y alejar la cámara y a masticar delante del vídeo, y te enfocan cómo se deshace no sé qué postre, o cae no sé qué salsa, o se derrite no sé qué queso, te lo enfocan súper bien, y con sonidos crujientes, brillos, luces, y luego llegas al restaurante y dices, bueno, sí, es muy bonito, muy espectacular, muy instagramable, pero realmente la comida, el trato, el precio, en fin, me lo han vendido por Instagram, o me lo han vendido por TikTok, pero esto luego, si hubiera venido por mi propio pie, a lo mejor como la expectativa no era tan alta, pues no me hubiera desencantado tanto, ¿no? Pero bueno, aquí me salgo un poco del tema que quería traeros hoy. Pero en fin, las experiencias suelen dejarme con, no sé si mal sabor de boca, a lo mejor si era algo exagerado, pero con que me defraudan, vaya, que al final te lo pintan todo tan bien que parece que te han mentido, ¿no? Por no hablar de estas experiencias que se llevan mucho últimamente, que son como una especie de tours o galerías que son directamente espacios para que tú te puedas hacer fotos o hacer reels, o en fin, he ido fui a la de Pixar, por ejemplo, hemos ido a otra de dinosaurios, o no recuerdo cuál. Bueno, hay muchos espacios dedicados, ¿no? Que no tienen nada que ver con marcas, por así decirlo, marcas famosas ni nada, sino simplemente espacios que te los pintan para que te puedas hacer unas fotos, unos reels, un tal, que llegas allí y dices, ¿pero esto qué es? O sea, lo ves efectivamente con fotos y con vídeos y tal, y parecen sitios espectaculares donde te lo vas a pasar súper bien y donde vas a disfrutar muchísimo en un ambiente no sé qué, de ensueño, que no sé qué, con mucho efecto óptico, mucho tal, pero luego llegas allí y entre la cantidad de gente que hay, que son espacios congelados en el tiempo, por así decirlo, que no son dinámicos, que es que no son, recuerdo el de Pixar, que vale, sí, entra en la casa de Toy Story, luego visita el pueblo italiano no diré la película esta de Silencio Bruno, lo diré, bueno, en todas las de Pixar, vaya, pero son espacios que claro, no están allí las figuras, pero nada hace nada, no hay musiquita, pero es para hacerse una foto, un reel, no sé. Y a lo que voy es que
todo esto, todas estas experiencias, por televisión, redes sociales, vídeos, al final me siento engañado, me siento defraudado, porque claro, te lo pintan todo de algo tan artificial que luego nada de esto es real. Y sin embargo, con los podcasts o incluso con los videopodcasts, todo esto no me pasa. A mí llamadme loco, pero el 90-95% de las veces o ocasiones que he conocido a un creador de podcast o que he ido a ver un podcast en directo, ha sido muy muy fiel a como yo lo disfruto, a como yo lo consumo de manera habitual, con mis auriculares o viéndolo en un vídeo de YouTube o de lo que sea, o de Twitch. Pero es algo muy muy realista, es muy... es que no hay apenas diferencia a verlos en directo, por no hablar de las personas, ¿no? Oye, hablas con ellas fuera del micro y es algo muy similar a cuando están grabando. No sé si es por la cantidad de horas que dedicamos a consumir este formato o que realmente frente al micrófono las personas se suelen abrir y solemos ver la verdadera cara de las personas. Bueno, la verdadera voz de las personas, ¿no? Ya me entendéis. El caso es que este formato es muy, 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 pero que muy fiel a como lo es en la realidad. Y claro, esto me hace pensar de que realmente... Por ese motivo, es por lo que fidelizamos tanto a nuestros oyentes, porque nos abrimos tanto que una vez que nos conocen fuera de nuestros micrófonos, de nuestros feeds y de todas estas cosas, realmente muy poquitas veces engañamos a nadie. Los hay actores y tal que graban podcasts y bueno, hay ficciones sonoras, ya me entendéis, ¿no? Pero normalmente cuando es un podcast narrativo o conversacional o cuando, bueno, conocemos un poco a la persona que hay detrás del proyecto, no suele ser muy diferente, al menos no hay tanta diferencia, como ya digo, en la televisión, en redes sociales o YouTube. Ahí sí que hay mucha diferencia, ¿no? Entre lo real y lo ficticio entre comillas, pero en los podcasts no. Y por eso quería traeros este episodio de opinión, pero bueno, oye, que esta es mi opinión. Ahora lo que espero es la vuestra, porque me gustaría conocer si os ha pasado alguna de estas experiencias que he comentado yo, tanto positiva como negativamente. Y para ello pues tenéis disponible el cajón de comentarios de la plataforma donde me estáis escuchando o directamente el canal de Telegram del proyecto, donde mañana mismo voy a lanzar la encuesta de cada semana para saber qué episodios os han gustado más de este último ciclo. Y que por cierto, a este canal podéis acceder mediante los enlaces que encontraréis en la web del podcast, que es alotroladodelmicrófono.com, donde también están disponibles los capítulos anteriores, los casi 1200 capítulos anteriores, las redes sociales donde estoy presente yo, las plataformas de podcast donde se emite habitualmente este proyecto, las formas de apoyar el podcast mediante Ko-fi o incluso las tarifas para patrocinar los próximos capítulos de este Metapodcast diario. Y hasta aquí el capítulo de opinión de esta semana, y solamente deciros que disfrutéis del fin de semana, que escuchéis muchos podcasts, pero sobre todo que disfrutéis de estos 2 días. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.